Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 15 y versículo 11, donde dice: Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Surge la pregunta de cómo hicieron los principales sacerdotes para convencer a la gente y además orientar la petición, ya que da la impresión de que Pilato sabía bien cómo manejar las multitudes, y su propuesta debía de recibir la aceptación popular y las gentes estarían conforme con que soltase al rey de los judíos. Y es muy probable que la visita de la mujer de Pilato, advirtiéndole de que no tuviese nada que ver con Jesús, porque ella había sufrido mucho en sueños por su causa, produciéndole un alto en el proceso que siguiese el relato. Mateo capítulo 27 y versículo 19 dice: Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Los enemigos de Jesús, principalmente los sacerdotes y también los ancianos, se introdujeron en medio de la gente que había venido a pedir la liberación de un preso. Y la alternativa para la multitud debía de ser clara a favor de Jesús, puesto que hacía solo unos días lo habían recibido con aclamaciones de Hosana, cuando cabalgaba sobre un asno entrando en la ciudad procedente de Betania, donde había resucitado a Lázaro. Y toda la multitud tenía que decidir entre Jesús y Barrabás. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿había frustrado Jesús las esperanzas que el pueblo tenía de que, siendo el Mesías, instauraría el reino esperado y además prometido? En el último tiempo no había manifestado intención alguna de hacerlo, pero en cambio Barrabás, hombre rudo y enemigo firme de los romanos, había intentado un motín en la ciudad y posiblemente se había enfrentado a los enemigos que ocupaban Israel. Y es posible que la acusación de blasfemia de la que el Sanedrín acusaba a Jesús delante de Pilato hubiese llegado a los oídos de un gran número de aquella multitud. Note cómo aquellos perversos, homicidas, habían conseguido persuadir al gentío para que pidiese la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. Por otro lado, el verbo que usa Marco está expresando aquí la idea de incitar a la gente. Y la raíz del verbo tiene que ver con excitar, es decir, levantar los sentimientos a favor de Barrabás, generando desprecio, por otro lado, hacia Jesús. El procurador creía saber cómo manejar a las gentes, para que pidiesen lo que él deseaba, pero sin embargo no contó con la acción de los principales sacerdotes que habían conseguido desorientar la conducta moral de las personas, despertando por otro lado deliberadamente las preferencias de ellas para que pidiesen la muerte de un justo. Y este es otro ejemplo de cómo se desvían aquellos impíos y perversos hipócritas, quienes, llamándose hijos de Abraham, confirmaban con su conducta que eran realmente hijos de Satanás. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Téngase en cuenta que el diablo fue homicida desde el principio.
procurando la destrucción del hombre y hundiéndolo en el abismo de la muerte, tanto física como espiritualmente. Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por consiguiente, los hijos espirituales del diablo buscan lo mismo que su padre, esto es, la muerte, y además disfrutan en la práctica del homicidio, lo que demuestra la relación espiritual de dependencia de aquellos que, siendo sacerdotes y además ocupándose del culto a Dios, lo que realmente hacían era seguir al diablo y buscar muerte del Hijo de Dios, es decir, el Verbo eterno. El que se tenía por sacerdote de Dios había llegado a una degradación moral y también espiritual de esa naturaleza. Y un resumen de esa situación está en las palabras del apóstol Pedro, cuando dijo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, los versículos 13 al 15, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Sin duda que la actuación de los sacerdotes que torcieron la conciencia del pueblo, la gente no hubieran pedido la entrega de Barrabás y la muerte de Jesús, ya que fue, y nótese, la influencia de los líderes religiosos que corrompió sus sentimientos. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? El diálogo de Pilato con la multitud que había venido a pedir la liberación del preso se reanuda aquí nuevamente, ya que mientras el gobernador había atendido el recado de la esposa, los líderes religiosos, por otro lado, tuvieron tiempo para inducir a la gente a que pidiesen la muerte de Jesús, formulando una petición concreta. Es por eso que aquí vemos que Pilato reanudó la conversación con el gentío, formulándoles una pregunta directa sobre lo que debía de hacer con aquel a quien llamaban rey de los judíos. Es interesante apreciar de cómo el gobernador pone la responsabilidad de título rey de los judíos sobre los judíos mismos, ya que implica que ellos ya habían elegido a Barrabás como el preso que debía de ser liberado. Y note cómo esta respuesta también aparece en el paralelo de Mateo, capítulo 27, versículo 21, donde dice: Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. A pesar de su conducta llena de pecado y crímenes, el procurador estaba buscando el modo de evitar la sentencia de muerte que pedían para Jesús. Y de ahí la pregunta cuando dice: ¿qué queréis que haga de Jesús? Esta reacción exhibe el carácter temeroso del gobernador, ya que él anteriormente había examinado al reo y también había sopesado las acusaciones y lo había enviado a otro juez, es decir, a Herodes. Y ambos habían llegado a la conclusión de inocencia, ya que lo único que la justicia exigía de un juez es que el acusado fuese liberado inmediatamente. Sin embargo, temía lo que pudiera producirse si seguía la justicia, y de ahí que pregunte al pueblo qué querían hacer de Jesús.
Por otro lado, note cómo es posible que el uso del título Rey de los Judíos lo usara aquí el gobernador para mantener un notable contraste entre Barrabás y Jesús, entre el criminal sedicioso y el Cristo de Dios. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Vemos aquí cómo la construcción abreviada del relato, según Marcos, deja algunas incógnitas que deben de ser resueltas por los pasajes paralelos, ya que una de ellas es la primera oración de la cláusula, cuando dice: volvieron a dar voces, en donde se usa el adverbio que significa nuevamente, otra vez, de nuevo, y que la Reina Valera traduce como volvieron. Ahora bien, si se traduce de ese modo, significa que el grito pidiendo la crucifixión se repetía. Sin embargo, no hay referencia a ello en el pasaje, de modo que el adverbio puede tener el sentido de enseguida o aplicar cualquiera de los otros significados como una acción que se produce en el tiempo del relato, es decir, las gentes que habían estado gritando al pedir la liberación del preso vuelven ahora a hacerlo para responder a la pregunta de Pilato, ya que los sacerdotes habían estado induciendo al pueblo a pedir la crucifixión del Señor, y ellos mismos también se unían a las gentes y gritaban con ellos. Lucas, capítulo 23, versículo 23, dice: mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Es decir, que ellos gritaban para producir un mimetismo de acción de la multitud que lo secundaría pidiendo la crucifixión de Jesús. Y todo esto estaba ocurriendo para llevar a cabo el cumplimiento de lo anunciado por la profecía, del modo en que se iba a producir su muerte. Mateo, capítulo 20, versículo 19, dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Pero note que, sin embargo, Pilato tenía la convicción de que no había razón alguna para juzgar a Cristo, y mucho menos para condenarle a muerte. Pero por otro lado, los gritos de la multitud, que seguramente iban en aumento, estaban inclinando su voluntad hacia la comisión de un verdadero delito judicial, como sería atender la petición del populacho y sentenciar a muerte a Jesús. La labor de los líderes religiosos del pueblo es sorprendente. En menos de una semana consiguieron dar vuelta a las aclamaciones de júbilo con los gritos de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Marcos, capítulo 11, los versículos 9 y 10. Este ataque contra Jesús comenzó reprendiéndole para que no permitiese la aclamación de la multitud. Mateo, capítulo 21 y versículo 15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Y también se concreta que en aquel momento instigaron a la gente para que pidiesen la crucifixión del Señor. En la entrada parecía que no tenía ningún enemigo, pero ahora se aprecia que no tiene ningún amigo. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale.
Comienza diciendo este versículo: Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Como juez, Pilato no podía sentenciar a muerte a una persona si no había un motivo legal que lo justificase. En la pregunta que formula a la gente se aprecia su debilidad tanto moral como también de gobernante, ya que la turba había llegado a una convulsión en la que gritaban simplemente pidiendo la crucifixión de Jesús, inducidos a ello por los principales sacerdotes. Y esta ha sido siempre a lo largo de la historia una típica reacción de masas. Continúa diciendo este versículo: pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Pilato responde aquí a los gritos solicitando una acusación formal que justificase aquella petición. Y la pregunta que hizo Pilatos cuando le dice ¿qué hizo de malo?, lo evidencia, ya que la única razón de la multitud era pedir que Jesús fuese crucificado, sin interesarles la horrible dimensión de aquel crimen. Y también es sorprendente notar que a la pregunta de Pilato sobre cuál era el mal que había hecho, no presentan ellos ni una sola prueba, ni ofrecen un testimonio concreto, ya que solamente gritaban desaforadamente que en cualquier caso, de todas las maneras, debía de ser crucificado. Lo único que consiguió provocar la pregunta del gobernador fue aumentar el griterío pidiendo la crucifixión de Jesús, ya que la sentencia final iba a dictarse no en atención a algún motivo por débil que fuese, sino en atención a los gritos del populacho y sobre todo a la manifestación del carácter homicida, perverso y diabólico de los principales sacerdotes y también de los ancianos del pueblo. Y voy concluyendo con esto. Los principales sacerdotes, en su astucia satánica, inventaron dos argucias para inclinar a Pilato a condenar a muerte a Jesús. La primera era que ellos deberían de hacerle convencerse de que Cristo era culpable, ya que tan unánime era contra él el veredicto del pueblo. Seguramente llegaría a pensar Pilato: tiene que ser una mala persona, cuando todo el mundo está en contra de él. Y note que siempre ha sido un artificio ordinario de Satanás el persuadir a la gente de que Cristo y la religión son algo que van en contra del bienestar personal o contra los intereses de la comunidad. Y esto pasa por juzgar de las personas y de las cosas por lo que de ellas dicen los hombres en vez de juzgarlas por sus frutos. Y en segundo lugar, también deberían de inducirle a condenar a Cristo, a fin de agradar al pueblo, o mejor dicho, por miedo a desagradar al pueblo, aunque su juicio no era tan débil como para hacerle ver que Cristo fuese culpable, ya que su voluntad era lo bastante perversa como para dejarse llevar de la cobardía. Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nótese cómo condenar a Cristo, a pesar de saber que era inocente, ya que el mismo Señor que murió en sacrificio por muchos, fue sacrificado a manos de muchos. Amigo y amiga oyente, Jesucristo dio su vida en sacrificio vivo a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida, y se puede apreciar como la lista de Apocalipsis 21 y versículo 8 es tan solo una pequeña muestra.
Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si tú practicas algo de lo que dice ahora, a través de un arrepentimiento genuino y creyendo en lo que hizo en la cruz del Calvario Jesucristo por ti, tú puedes reconciliarte con Dios, recibiendo en tu corazón al Salvador Jesucristo. Para ello es necesario que tú le invites a que venga a tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, pues yo te animo a que tú ores conmigo y repitas esta oración de fe y digas ahí a donde estás. Señor Jesús, te confieso que muchas veces he sido como lo eran los religiosos, como lo eran los ancianos, una persona instigadora, una persona manipuladora, pero que también muchas veces he sido y sigo siendo incrédulo en algunas cosas. He hecho cosas tremendas, de las cuales me arrepiento de todas ellas. Pero hoy creo firmemente que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios y que tú diste tu vida en la cruz del Calvario a favor de mí, que soy una persona pecadora. Por eso te confieso todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te abro mi corazón y te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.